Ya si estamos en el límite, ya tenemos muy pocas sesiones para terminar en la temporada que manejamos, ¿no? Entonces, pues, lo que hay que hacer es ya empezar a trabajar sobre cerramos la etapa de proyectos y experiencias, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ahora pues, iniciar a la integración de las propuestas, ¿no? Pero aquí están los empleados hablando de cosas. No fue grabada la propuesta ni nada, No, en este caso nosotros somos concesionarios de transporte. Ajá, sí. Entonces hicieron una presentación, pero no los detalles. Yo pienso que los señores son aquí el experto es Mauricio, de lo de la reestructura de rutas. Ok, sí. De hecho, se hablaba en la reunión anterior que se tendría que hacer una sesión especial solo para ese proyecto, en la cual los estructuradores van a presentar todos los datos y los pormenores. Ya no más que el ingeniero Navarro me daba la fecha para hacer esa presentación. Hasta ahorita no me ha dicho. Sí, es lo que se había comentado, de una sesión especial porque iba a ser muy amplia. Y yo creo que sí es muy importante en Mexicali en la problemática de transporte y de infraestructura vial. Yo creo que es el problema que se está haciendo más fuerte, pues se ha percibido desde años, pero ahorita ya un traslado ya implica 40 minutos casi de punto. Ok, no, pues dejamos no sé si nos alcanza también, no creo, por los tiempos. No, tendría que ser una sesión especial. Y pues, ayer el problema es ponernos de acuerdo todos de la hora y todo. De que ya sería extra, pues de las que traemos ahorita ya en los tiempos, pues para terminar con lo que se había propuesto originalmente. Sí, estaría interesante conocerla. Ciertamente que el transporte público es buena parte de la solución del problema del tránsito, pero no vamos ahorita de momento a tener la presentación, no podemos analizarlo. Entonces, pues, y ya empezaríamos a hacer propuestas de acciones probables. Lo que yo te quería preguntar aquí, Carlos, es ¿estas acciones van a ser en todos los periodos, al corto, al mediano y al largo plazo? Ahorita vamos a hacer lo que creamos que ahorita podemos predecir y que podamos programar. La intención es tener una propuesta para los próximos 5 años, o sea, de actividades que hacer. A lo mejor nos rebasamos los 5 años, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Pero ¿qué hacer ahorita al inicio estratégicamente que va a impactar y cree sinergia en materia de transporte? Bueno, en principio yo creo que debe haber 3 conceptos generales, muy generales, ¿no? El primero es que la ciudadanía tenga un costo eficiente, sería el primero, ¿no? Otra es que tenga confort. ¿Qué significa confort? Que tenga pues las unidades como deben ser, limpias, etcétera, que pasen a tiempo, que haya aire acondicionado, todo eso, ¿no? Y 3, que haya un equilibrio y que sea autosustentable, o sea, económicamente. Entonces, con esas 3 columnas, yo creo que pudiera ser que enmarcáramos los proyectos que tenemos, o que pudiéramos hacer. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera, primeramente cumpliéramos con la sociedad y que los proyectos y que los transportistas estuviéramos también al punto con la calidad en el servicio y la calidad de la sociedad, si no mermáramos a costa de las pérdidas, que ya no tenemos llantas nuevas, o que ya no lavamos las unidades, o que el operador ya no tiene seguridad social, etc. Entonces yo creo que esos 3 puntos serían las columnas de un proyecto. Bueno, pero eso es nada más transporte. Sí, pero aquí estamos hablando de todo. Miren, el procedimiento que estamos siguiendo y que marca la metodología es a partir del árbol de objetivos que diseñamos, empezar a estructurar tal como en la parte de abajo están los medios y empezar a estructurar en base a esos medios acciones específicas que podamos prever. Ahí ya tenemos una estructura, digamos, de lo que hemos detectado que es necesario hacer.
Ahora lo que tenemos que hacer es ya puntualizarlo específicamente para hacer la propuesta de acciones, ¿no? Y si nos... Lo que hizo Isis ahí, ¿tienes ahí la estructura del árbol? Saqué algunas copias, pero está demasiado grande y no sé muy bien. Es que lo voy a... Lo que hizo Isis, pero sí tienes el árbol ahí. Sí. Lo que hizo allí Isis a partir del árbol que se había elaborado aquí es preparar un guión de trabajo en donde fueran dando seguimiento a cada uno de los aspectos que habíamos marcado allá, ¿no? En principio estábamos hablando de 4 grandes áreas, ¿no? Si las vemos ubicadas, o sea que son existencia de planeación integral, existencia de gestión integral, existencia de cultura y normatividad adecuada. Eso es lo que habíamos manejado en el primer nivel, derivado inmediatamente del objetivo general o del propósito general del transporte, ¿no? Y las otras partes ya son el siguiente nivel de cuadritos que teníamos ahí, ¿verdad? Lo que hizo IBEX aquí para facilitarnos el que empezáramos a discutir y empezáramos a manejar. Aquí la idea es que empecemos a desglosar todo esto en aspectos concretos que debemos de atender de manera prioritaria, pues ya ahorita, ¿no? Pensando en las 2 propuestas de visiones que tenemos, o sea, la visión de largo plazo, la visión de mediano plazo, y enfocándonos aquí hacia acciones de los primeros 5 años principalmente. ¿Okay? Ahí les va a dar Isis el árbol. Por aquí. Que no se ve muy bien. En esta hay 2 formas de trabajar. Podemos trabajar agarrando, o sea, haciendo grupos y que cada uno agarre y después agarre una de las secciones y después las discutamos, los resultados, lo que proponga cada quien, o las empezamos a desglosar directamente. No sé qué prefieran. Yo estoy por la segunda opción. Correcto, que todos estemos trabajando. Adelante, que se alcance el tiempo. Bueno, pero nomás acuérdense que tenemos nada más, además de estas 3 sesiones más, y ya se nos acaba lo que tenemos planeado, ¿no? A lo mejor necesitamos 1 o 2 sesiones más, si acaso, ¿no? Ok, en lo que es la existencia, si quieres empezamos por lo de planeación integral, ¿no? Ahí habíamos manejado 5 conceptos que son operación adecuada, planeación del transporte y movilidad adecuada, actualización y seguimiento, coordinación interinstitucional adecuada y existencia de infraestructuras. Y lo que tenemos que hacer para cada uno de esos conceptos es ir identificando acciones específicas que tendríamos que hacer, priorizándolas ahorita en esos 5 años, en esos primeros 5 años, ¿no? Después ya nos preocuparemos por ordenarlas cronológicamente como una secuencia de proyectos. En términos generales estamos hablando de un solo proyecto de transporte. O sea, el conjunto de todo lo que decidamos de esto va a ser un solo proyecto de transporte que va a tener 4 componentes. Uno es planeación, otro es gestión, otro es cultura y otro es normatividad. ¿Okay? Y cada uno de esos componentes va a tener a su vez ya acciones específicas o acciones concretas, que es lo que pretendemos ahorita identificar, ¿no? Me parece que podemos entrar probablemente o planeación o normatividad sea lo más fácil. Creo que normatividad lo tenemos mucho más claro qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos por el concepto de marco normativo completo. O sea, ¿qué queremos decir con marco normativo completo? Y cómo lo planteamos como un proyecto que hay que hacer, ¿verdad? Ahí estaríamos planteando el principio que es una nueva ley de transporte. O sea,
Y es una nueva ley de transporte y vamos desglosando qué aspectos debe contener esa ley, si les parece. Entonces, transporte público pues es una cosa que es necesario manejar, ¿verdad? Transporte público. Pero vendría primero nueva ley de transporte, ¿no? Sí, sería sería el marco normativo sería una nueva ley de transporte. Por consiguiente, un nuevo reglamento. Sí. Nuevo reglamento. Nueva ley de transporte estatal, nuevo reglamento de transporte municipal. No, Ahí sería reglamento municipal de transporte. ahora sería estatal, ¿no? El otro sería ley estatal de transporte. Y no reglamento. Ahora, el de arriba debe abarcar los generales, ¿no? Sí. Los de aéreos, terrestres, marítimos, etcétera, ¿no? Ok, entonces vamos a poner de la nueva ley en la parte de abajo a un siguiente nivel de la ley estatal de transporte. Ahora bájale ahí empezamos, ponle letras o números romanos, insisto. Sí. Empezaríamos transporte aéreo. Tenemos regulación estatal de transporte aéreo. No hay nada de eso. Eso es lo que estaba comentando. Sí, pero Ese tendríamos tipo de- que regular estatalmente o con la ley federal y las reglamentaciones federales son suficientes. De hecho, De hecho, no hay instancia estatal. No hay competencia. No hay competencia. pero el Estado tiene hasta alguna atribución para intentar regular eso. Es lo que no sé. ¿Hay alguna atribución estatal para transporte aéreo? Creo que no. No, nomás la SCT entra en frecuencias de comunicaciones, pero no. Tampoco tienen ferroviario y tampoco tienen puertos. Todo es federal. Todo es federal. ¿En puertos sí? No, No, tampoco. Todo es federal, ¿no? Son zonas federales. Sí. O sea, en ferrocarriles existe la reglamentación por parte de la Secretaría de Comunicaciones, es la misma que aplica a los concesionarios. Sí, pero son concesionarios federales. Federales. O sea, la federación da las concesiones. Las API son federales, aunque ya participe específicamente gente local, ¿no? Pero toda la reglamentación es federal, o sea que no tendríamos que meter. Existen vuelos interestatales aquí, en el Estado. No. Pero aún así Pero no estarían es federal. regulados. Sí, Sí hay. es normativa federal, de todas maneras no existe. Sí hay vuelos interestatales. Lo que podría regular el Estado en este caso, el espacio aéreo prácticamente es federal, ¿no? Sí, lo que sí tendríamos que hacer es la reglamentación, fijar por ejemplo el concepto de usos del suelo que genera todo el transporte aéreo. Entonces esa es una de las cuestiones que tendríamos que estar manejando, dejar las zonas de exclusión, por ejemplo, de aeropuertos, donde no se puede construir, la reglamentación de alturas, de edificios, pues hay una serie de cosas que sí tenemos que complementar a nivel local, aunque no creo que estén muy claras en la legislación federal. Sí existe, pero no está muy clara y la gente normalmente no la conoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La federación va a autorizar un aeropuerto X lugar del municipio. Aquí hay permiso del municipio, ¿no? Entonces, Si está dentro del límite de centro de población, si está fuera del límite de centro de población, tendría que ser el Estado. bueno, invariablemente no, pero o sea, las entidades aquí de los estados municipios sí tienen injerencia. La licencia de construcción la tiene que solicitar. Sí. No me toca, a mí me toca para el estacionamiento de Tijuana porque no tiene licencia. Así se puede reglamentar. Sí, pero si podemos reforzar la reglamentación local para ese tipo de servicios. Entonces tendríamos que empezar con algún capítulo que sea la relación entre la normatividad federal y la relación. Creo que se tiene que... Bueno, independientemente de eso, Carlos, yo creo que todo se tiene que sujetar a la normatividad del municipio, ¿no?
en el aspecto de control urbano, al menos de administración urbana. Sí, sí. Pero eso es lo que tenemos que hacer, o sea, cómo ligar pues, la reglamentación federal, o sea, cómo coordinar que exista una integración entre la normatividad federal y la normatividad municipal, porque finalmente va a estar en territorio municipal o en territorio estatal. No, pero se supone que se aplica la reglamentación municipal, tienes que sujetarse, pues. Tienes que sujetarse nada más. Que lo que tú dices, cómo hacemos, cómo embonamos las dos actividades. Sí, Yo doy un ejemplo, ¿no? Quiere poner cualquier cosa aquí a nivel federal, en un caso muy específico, una bolería. Es a nivel federal. No. Pero esas cuestiones, la federación viene a ser un sujeto adicional, pero estamos hablando de transporte aéreo. Sí, más exclusivamente. Cuestiones de transporte independientemente se sujetan a las disposiciones municipales. No, ver, es ¿se que, sujetan? es que hay una mala interpretación de las, por ejemplo, de las áreas federales. O sea, muchas dependencias federales dicen, no, esta zona es federal y el municipio no tiene nada que ver, pero están equivocados, pues, hay una mala interpretación de esa cuestión. Tal vez eso es lo que hay que corregir. Por eso es lo que pero eso es lo que aclararíamos, ¿verdad? O sea, la zona federal que está marítimo terrestre, en cualquier uso o en cualquier concesión que dé la federación, deberá estar sujeta a la normatividad municipal. O sea, si van a construir algo en la zona federal marítimo terrestre, tienen que pedir licencia igual que todo. De hecho, se pide teóricamente eso impediría la construcción porque la propia federación prohíbe la edificación dentro de la zona federal. Bueno, fíjate que dice nada más son edificaciones provisionales, nada de habitación, pero está llena de casas, ¿verdad? El derecho de zonas de uso federal, pago de impuesto federal que va directo al municipio. Ahí tenemos uno, ¿no? O sea, si tú quieres... Yo hubo una resolución hace algunos años. Sí. Por ejemplo, en Guadalajara pagaron millones de pesos que no quería pagar el grupo de tuvo que pagar. Y eso ya hay una jurisprudencia. Tienen que pagar. Bueno, en ese sentido también nosotros tenemos el problema por la debilidad de la ley de transporte en el aeropuerto con el servicio de taxi. Por ejemplo, el servicio de taxi con placa federal. Nosotros no tenemos la inclusión o es muy complejo aplicar el reglamento municipal porque ellos hacen un ciclo y es una placa federal. Ok, sí, nada más puedes superar las carreteras federales. No puedes entrar a la ciudad. Entonces, el servicio así como la federación te hace al revés, ¿sí? O sea, tu transporte público no puede entrar a las carreteras federales. Pero ahí es como un hueco, está muy antiguo, hay falta de reforzar, ¿no? Sí. Que es el mismo caso con los autobuses, ¿no? Bueno, con los autobuses federales y con el transporte de carga federal también, con las placas federales. Entonces, en este caso es más factible de hacer convenios con la federación para trabajar, ¿no? Por eso, pero es mejor contemplarlo en la ley. Existe la ley de transporte, o sea, que la ley de transporte contemple la interrelación o la coordinación con el nivel federal en transporte aéreo, transporte ferroviario y portuario. Eso pudiera ser que ese sea la acción específica. ¿No podríamos poner terrestre también? No, porque el terrestre sí vamos a tener que regular. Ahí sí tenemos nosotros que entrar a regular muchos otros aspectos que no son federales. Es más, lo principal no es federal, ¿verdad? Ahí es al revés. Pero, sin embargo, lo federal sí tiene normado todo el armazón de la transporte terrestre que nosotros no tenemos. Entonces sería una ayuda específicamente el poder estar correlacionando con las mismas definiciones, con los mismos elementos y simplemente cambiar a carreteras estatales, municipales. Sí, se podría ver la norma oficial mexicana, ya existen varios de esos para el transporte, el autotransporte y todo ese tipo de cosas. Pero eso es más bien para operación, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, lo que decía, permitir la intermodalidad, pues llegas al aeropuerto, pero decides que distribuirte, igual en puertos, igual en ferrocarriles, y pues permitir esa. ¿Y para eso hay norma oficial mexicana? No conozco todas, solamente he visto la que es para el transporte federal, cargas y demás, todo cómo debe de y
qué tipo de vehículos son los que pueden sí, manejar. esa sí la conozco yo también, sí, pero no sabía que hubiera otra más. Pues la voy a, si quiere la buscan, Sí, pues. no las he leído, pero sí sé que hay varios, las voy a mandar. Entonces, como que No tenemos que, o sea, finalmente no tenemos que saber en detalle esto, lo que tenemos que identificar son los temas específicos que sería necesario integrar en la ley estatal de transporte. Por ejemplo, yo me refería a que, por ejemplo, me tocó ver lo que están trabajando en las modificaciones del reglamento y en algunas dice aplicar lo que dice la norma oficial o tal, o sea, y entonces ya se evita de que una ley dice una cosa, en otra, entonces tratar de uniformizar también en cuanto a incluso la redacción, y si no aplica o no está lo suficientemente clara, pues ya se podría hacer otra. Miren, hay cosas tan sencillas como el registro de los derechos de vía en las carreteras federales, o sea que no tenemos registro de las carreteras federales. Ya se hicieron algunos intentos, por ejemplo, con las carreteras de cuota, esas sí se registraron en el registro público de la propiedad porque tuvieron que pagar las afectaciones a los propietarios. Pero en las carreteras generales, ahorita como estamos, no hay un registro específico de esas carreteras, no tenemos digamos ya las porciones territoriales ni está concebida una forma de registro para eso. Y creo que es bien importante tenerlo, porque eso va a ser el respeto de los derechos de vía que tanto hemos peleado aquí, ¿verdad? Mauricio, Carlos, ¿querías hablar? Sí, estaba en lo de la ley estatal, el movimiento de suministros y carga no entra entre estados, o eso se va a manejar abajo en el municipal. Eso sería transporte terrestre. O sea, nos falta ahí transporte terrestre, que ahí sí prácticamente la competencia estatal es más relevante, digamos, o es más amplia que la federal, porque la federal estaría nada más en las carreteras federales. Pero lo que tú, planteabas de cómo incluir la parte esta de que nos obligue una coordinación de la reglamentación municipal para el tema aéreo, ferroviario, portuario, ¿iría en la ley estatal o en la reglamentación municipal? Yo pienso que la estatal. En la estatal y ya el reglamento Y ya municipal. el reglamento municipal contemplaría los aspectos particulares del municipio. ¿Por qué no lo ponemos así como dijiste o como proponías, ¿no? En vez de transporte aéreo decir... Eso es lo que tendríamos que hacer, o sea, las tres primeras, aéreo, ferroviario y portuario, tendríamos que ver la forma de coordinación, federación, estado. Entonces el uno sería coordinación, federación, estado, y ponemos transporte aéreo, ferroviario y portuario, para que sea uno solo. Para que sea uno solo, sí. Más que coordinación no es competencia, en realidad, a ver. Lo que pasa es que es competencia federal, no es competencia local. Entonces, como es competencia, lo que tenemos que hacer es coordinarnos entre niveles de gobierno. Sí, lo que sí hay son convenios de coordinación entre la Federación y el Estado en tema de transporte. Sí. Hay convenios específicos. Que a lo mejor normaríamos en qué se hace y definiríamos qué convenios deberíamos de hacer con la federación, pero entonces, digo, finalmente tenemos que revisar más en detalle la ley federal para hacer, bueno, tendrá alguien que revisar la ley federal para poder establecer en qué elementos hacer los convenios, ¿verdad? Entonces, convenios entre Estado y Federación en transporte. Ah, bueno, si quieres ahí en transporte aéreo. Ya está abajo, ya desglosado. Ok. La siguiente sería regulación de transporte terrestre, ¿no? ¿A quién? De hecho, un gran problema hay ahorita en la cuestión de los pétreos, la parte aquí de Sonora. Los de Sonora entran cargados, los de Mexicali no pueden pasar. Hay una coyuntura ilegal. Si en Sonora sí está y aquí no. La ley aquí sí permite que los de Sonora entren y los de Sonora no dejan pasar a los de Mexicali. Se hacen el descargue ahí en la frontera. Es parte de lo que habría que, cuando no nos dejamos entrar una vez. Pero eso es anticonstitucional porque son carreteras Hay federales. un hoyo no te ahí. pueden... Sí, pero hay un hoyo legal ahí. Pero no lo conozco bien. Pero es una cuestión más bien de sindicato. Sindicato. O
sea, Y esta también es porque pero pues, falta el de sindicato presencia. allá se protege y para darle chamba a sus... Pero falta Claro. presencia aquí en esta parte, pues, porque nosotros estamos para lo que ellos quieran hacer, pues no debería ser así. Ok, A eso aspectos me que vamos a regular son derechos de vía. Y en la parte de ahora. Derecho de vía. Luego sería, ¿cómo se llama? Pues las formas de circulación, todas las características, o sea, clasificación del sistema vial. No, es muy interesante lo de aplicar las normas, lo que ya hemos mencionado varias veces, ¿no? Oficializar normas, ¿sí? Para darle una vida más larga a nuestros reglamentos, a nuestra normatividad, hacer referencia a normas oficiales, ¿sí? Porque las normas lo que pueden establecer. Si hay normas oficiales, las tenemos que aceptar, o sea, las tenemos que integrar. Lo que yo dudo es que haya normas oficiales para ese tipo de cosas. Hay normatividad, por ejemplo, el nivel federal pues tiene toda la reglamentación para la construcción, mantenimiento, etcétera, de toda la vialidad, que muchas de esas las podríamos adoptar casi, pero ya para las locales, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que no tenemos nosotros muy claras son todos los caminos rurales, que no son federales. Sin embargo, la federación tiene una reglamentación y una conceptualización muy grande que podemos casi adoptar directamente, ¿verdad? De hecho, el transporte de cargas le saca la vuelta a la báscula por las carreteras estatales. Así es. Es lo que nos falta ahí. Entonces sería clasificación del sistema vial. Entraría ya la cuestión de pues, las reglas generales de circulación, que es aplicable a todo el mundo, ¿verdad? Reglamentación de tránsito. Reglamentación de reglas de tránsito. Ahí entra pesos, medidas, todas las cosas. Sí. Aunque ahorita la reglamentación de tránsito es nada más de circulación, ¿no? Sí. Exclusivamente. No abarca pesos ni nada de eso. Así es. Muy ambiguo, pero no específico. O sea, está débil el reglamento de tránsito. Dentro de reglas de tránsito pues entra la licencia, toda la aceptabilidad de los tipos de licencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sería dentro de ahí meteríamos señalamientos y operación. El reglamento de tránsito. Rutas. No, señalamiento, o sea, todos los criterios de señalamiento o normas. Pueden entrar en lo que es reglas de tránsito, ¿no? Entraría en tránsito también. O sea, después ya alguien desglosaría todo lo que tendría que manejar eso, ¿no? Carlos, yo me quedo un poco preocupado con el asunto de que no sigamos pulverizando tanto la cuestión del tránsito y el transporte, porque finalmente esa pulverización trae precisamente la falta de coordinación. Entonces, desde que se propuso en el plan integral de vía y transporte para la ciudad de Mexicali, que se propuso la dirección municipal de transporte, o sea, estamos buscando esa integración que no se ha dado hasta la fecha, pero yo sí pensaría en que quedara un poquito más claro, por ejemplo, si vamos a generar una nueva ley de transporte, que no nos fuéramos con la finta de que es únicamente el transporte público, porque luego de ahí se va a agarrar alguien para verlo. Sí, a mí me queda claro que es transporte en general, no transporte total, pero probablemente alguien se pueda agarrar de que es una ley de transporte, que vayan con la finta de que es transporte público. Entonces a lo mejor convendría llamarlo pues de tránsito y transporte, como estaba originalmente la ley, para que de ahí se derivaran todos los reglamentos y toda la cuestión que tenga que ver con la operación del tránsito y transporte en la ciudad. ¿Y si le llamamos ley estatal de movilidad? Probablemente sea más claro, pues, porque te digo, el término de transporte a mí sí me hace ruido que alguien lo puede interpretar como que puede ser todo transporte público. Entonces, sí, o sea, estamos hablando de transporte y estamos hablando de transporte urbano e interurbano. O sea, no nada más estamos hablando del transporte. A lo mejor es más conveniente lo que comentas, una ley estatal de movilidad que ya implica todo lo que tiene que ver con el transporte público, con el transporte privado, con el vehículo, con el autobús y todo lo demás. Entonces, bueno, ahí le pondríamos entre paréntesis, después de transporte, entre paréntesis, movilidad. Porque yo creo que esto sí va a meritar que formemos una comisioncita. Si mal no recuerdo, yo tenía un planteamiento ya de estructura
una nueva ley de transporte, que fue basada mucho en las reglamentaciones que tiene Estados Unidos y en la SCT, pero ya bajada a nivel local, no federal, ¿no? Voy a buscar ese documento porque a lo mejor nos puede facilitar ya tener una propuesta si todos lo aprueban o lo ajustamos y lo modificamos, porque creo que hay cuestiones que no tenía yo contempladas de lo que estamos discutiendo aquí. Entonces, reglas de tránsito, luego sería transporte privado, transporte público, y estaríamos hablando de transporte, en vez de carga, de transporte comercial. De bienes y servicios. O sea, comercial, o sea, que hace negocio con el transporte, entonces que es un negocio, ¿no? Sí. ¿Se queda en el público? No necesariamente, porque no es público, no es un servicio público, es un servicio mediante un convenio o contrato privado. O sea, yo le contrato a DHL que me lleve mi paquete, pero no es servicio público, ellos tienen todo el derecho de negarse a llevar mi paquete. Y no puede tener ventajas, ¿no? Por ejemplo, todo el comercial puede tener zonas de carga y descarga, a una diferenciación del pago de placas, puede tener ventajas para llegar en corto, en vez de pararse a media calle, pues pararse en lugares específicos, ¿no? Que pudiera reglamentarse esa nada también. O sea, también puede haber transporte comercial que es interno de la empresa, como le hace, por ejemplo, la ley, que tiene sus propios trailers y maneja la redistribución, o la Coppel, ¿verdad? Que no da el servicio al público, es un servicio comercial. Es servicio privado. Sí, pero es comercial, no es privado, personal o familiar, individual. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? O Tecate. Ellos van con sus carros, se paran en donde pueden, y dan servicio a todos los mercados, a todo el mundo, ¿no? Entonces, estaría fantástico poder sacar uno específico para comercial, avanzaríamos mucho, ¿no? Pues ahí, en transporte comercial tendríamos que estar desglosando todo, son varios tipos de transporte comercial, ¿no? El transporte comercial privado, porque la mayoría es privado. Por ejemplo, la licencia federal, ¿de qué les da derecho a los transporte de carga o al transporte de pasajeros, ¿no? Por ejemplo, en lo que son, por ejemplo, el Estado de California, la diferenciación en el pago de placas y derechos de un particular que llevo nada más cargo en mi pick-up, cargo algo para llevarle a mi obra, ¿no? Ahí no necesariamente tengo que tener placas comerciales, pero en el caso de Coca-Cola, etcétera, sí requiero placas comerciales y estas me cuestan hasta 5 veces el costo de las otras. Y tengo lugares asignados, etcétera. Está súper, estaría muy bien. Se puede basar en... ahorita estamos manejando cuestiones, rubros provisionales, ¿verdad? Esos son los conceptos, pero que la intención sería eso, ¿verdad? Sí, porque evaden la reglamentación del comercial. Ahí también la jerarquización del sistema de y además que generan una situación específica. Sí, lo que comentabas, ¿hasta qué punto es privado si yo hago un sistema de transporte ya, si tengo vehículos específicamente para transportar bienes o servicios o personas? Cuando es privado es lo que ustedes comentan, la Coca, la Bimbo. Deberíamos basarlo en los vehículos que usan. Para mí me parece que no es privado eso, es una empresa comercial que está necesitando hacer transporte. Pero en su propio transporte. Sí, es bueno, sería una clasificación, pero sí finalmente... es privado, aunque tiene un fin específico comercial, pero es privado porque es de una empresa, ¿no? Y hace los servicios internamente. Pero finalmente es un servicio como otro servicio que lo hiciera ofreciendo el sistema de carga, nada más que tiene un solo cliente, vaya. Yo nada más soy el cliente, es privado para esto, pero desde el punto de vista es comercial. Si no lo hiciera él... Hay otro ejemplo, por ejemplo, hay una compañía transportista que creo que es González, que esa le trabaja a Tecate, pero ya Tecate internamente en las ciudades tiene su propio transporte, no así Bimbo.
Bimbo tiene su propio transporte a nivel nacional. Y a nivel ciudad. Y a nivel ciudad también, o sea, son las diferencias súper marcadas. O sea, en ciertas empresas, ¿no?, que se apoyan en otras compañías de transporte privadas o públicas, no sé. Sí, pero por ejemplo, el concepto de la licencia federal, o sea, así entre paréntesis, la licencia federal los facultaría exclusivamente para andar en carreteras federales. Ya cuando entren al local, tendrían que sujetarse a la reglamentación y tendrían que sacar teóricamente una licencia. Bueno, ahorita hay un problema muy grave, a nivel nacional, porque vienen las carreteras federales y terminan al entrar a la ciudad y luego aparece mágicamente del otro lado. Y mientras, ¿qué pasa? Pues el transporte federal se mete a toda la ciudad y no tiene reglamentación. A mí me parece que debe de existir una vialidad atravesando la ciudad que es federal. O sea, las carreteras primarias federales, o sea, las que comunican, deben ser federales y deben ser incluso observadas por la Policía Federal. Y el transporte federal tendría sus lugares de aparcamiento, sus áreas de gasolineras y todo eso que están relacionadas con esa infraestructura federal. O sea, no tendrían derecho a meterse a distribuir internamente. De hecho, yo tengo entendido, no sé si seguirá en Hermosillo, que a la entrada de Hermosillo, cada transporte de carga tenía que llegar a verificar a dónde vas y pagaba una cuota y le asignaban su ruta. No sé si seguirá todavía. Digo, esto fue para proteger la ciudad de Vallelandia, algo, ¿no? Y el que se saliera de esa ruta, pues estaba sujeto a una penalidad, ¿no? Una infracción o algo así, ¿no? Pero sí se puede establecer esa ruta federal, inclusive ya hay ejemplos. Algo porque ahí está, por ejemplo, entre Guaymas y Empalme, ¿no? Siempre ha existido la carretera federal. Esa carretera federal está muy delimitada por los extremos de la ciudad y también por lo que es entre Guaymas y Empalme, Sonora, pues está el mar. Entonces ahí está, de hecho, entran por la carretera federal y esos son camiones que no entran exactamente al centro de la ciudad, pero sí está delimitado. Y es lo que se pudiera hacer aquí también. El otro aspecto, la ley federal dice que la federación tiene la obligación de tener un acceso federal a los puertos fronterizos, que tampoco se está cumpliendo. O sea, realmente debería tener una carretera federal hasta el de Mexicali, ¿no? O sea, en términos generales el Río Nuevo debería ser federal y debería también sufragarlo la federación. Que es una parte importante de la cuestión financiera de este tipo de cosas, ¿no? Y hasta ahorita está evadiendo ese tipo de cosas. Los costos más importantes son las vialidades primarias que cruzan las ciudades, y ahorita se la están cargando a las ciudades. Ahí tendrían que el paso obligado por el libramiento, de hecho para eso se hizo el libramiento, para evitar que los transportes pesados... Nomás que a mí me parece totalmente equivocada la política de libramiento. O sea, la política de libramiento no hace más que distorsionar el crecimiento urbano. O sea, debería... O sea, una de las soluciones que ha dado tradicionalmente es ese de los libramientos, ¿verdad? Se satura, pues entonces hace un libramiento federal. Pero más tarde en hacerlo, que se empiece a poblar alrededor del libramiento. Y al rato, otro libramiento, ¿no? Pues tienes que hacer tu carretera, tu carretera de flujo continuo, acorde a las necesidades específicas. Incluso creo que sale más barato eso que estar haciendo libramiento. ¿Cuánto tiempo le damos para que el libramiento aquí en Mexicali esté lleno de salidas y entradas, ¿no? Así es. ¿Cuánto tiempo para que ya se convierta por ejemplo, la carretera, en un polo de desarrollo, en un bulevar, ¿no? La carretera de Cota, de Tijuana a Tecate, ya tiene un montón de salidas de la gente que está brincando. Teóricamente no debería entrar, ¿verdad? Porque además está evadiendo el pago de la cuota. Pero por Valle Redondo sale un chorro de gente que se cuela a la carretera sin pagar, ¿verdad? El problema es que se va a hacer un polo de desarrollo, que se empieza a poblar, lo mismo que todas las carreteras de México, ¿no? Son supercarreteras y llegas a cada media hora baja la velocidad 40 a 20 kilómetros por hora, porque ya llega un centro de población, ¿no? Es por carretera, ¿no? Lo que comentaste ahorita se me hace muy interesante, de que todo vehículo de carga que entre a la ciudad tenga que pagar una cuota si quiere transitar por las vialidades urbanas.
Y y ruta. si no quiere transitar por las carreteras urbanas, calles urbanas, pues que vaya por el libramiento, ¿no? O sea, esa sería la situación, de alguna manera. Plantear, es una forma de control, ¿eh? Porque finalmente también el daño que le ocasionan a las realidades de la ciudad, pues, ¿quién lo paga? El municipio lo paga. El municipio. Entonces, tendría que implementar una acción de ese tipo el municipio, que también tendría que estar inspeccionando y verificando que eso no se suceda. Pero eso es una actitud proteccionista que afecta el comercio y que afecta la actividad económica. Yo creo que lo que tenemos que hacer es solucionar esos aspectos. Los que van de paso, que vayan de paso y que haya un lugar adecuado, federal, que cumpla con toda la normatividad. Los que no van de paso y van a ser locales, necesariamente van a tener que cumplir con otra serie de cosas. Sí, es que se puede aplicar para las dos, ese tipo de rutas, ¿no? Entonces, digo, a la entrada de la ciudad, nada más es para dónde vas, para regular una parte, bueno, esta es tu ruta, no te salgas de aquí, si te sales de aquí, vas a ser sujeto a una penalidad. Por ejemplo, tendría que haber dos puntos de inspección, uno acá en el kilómetro 18, en la carretera de Cuotas, en la autopista, y otro aquí antes del libramiento nada más, y ya sabes ahí en el Parlamento, digo, en el sí, no es tanto ser proteccionistas, a lo mejor es cuidar la infraestructura de la ciudad, pues también cómo logramos que haya un poco más de control, porque ahorita a un chofer le dan la cuota allá, le dan para que pague todas las cuotas allá en México, y se viene evadiendo todas las cuotas para quedarse con ese dinero, pues. Entonces, a costa de dañar las infraestructuras de los poblados. Entonces, si le pones ahí que va a pagar una cuota por entrar a Mexicali, va a decir, mejor pago la cuota acá, ¿no? Por supuesto. Yo no lo veo tanto como así, ni recaudatorio, ni proteccionista, ¿no? Lo digo, es nada más para cuidar más que nada la imagen urbana también y las realidades, ¿no? Porque más tardas en pavimentar cualquier avenida, no es la mala calidad de los pavimentos, ¿no? Sino es el exceso de peso de los camiones. Sí. La realidad que no está regulado tampoco. Y hay una serie de cosas que aparentemente son intrascendentes, pero no. Por ejemplo, el almacenamiento de todos los camiones de transportes es impresionante. No sé si han visto en la colonia Castro cómo está de trailers ahí estacionados, una cantidad increíble de terrenos, ¿verdad? Que la otra parte importante y que no debemos perder de vista es ese efecto que comentas es debido probablemente a que el ferrocarril ha sido muy ineficiente o ha sido muy caro, no sé cómo lo miramos, pero para distancias largas el ferrocarril es el medio de transporte para el transporte de carga el más económico y debe ser el más eficiente. Entonces, si podemos transportar cargas en volumen importante, pues ¿cuántos trailers nos sacamos de las carreteras y obviamente de las ciudades, ¿no? También. Entonces, no sé, habrá que... Fíjate, pero fíjate, creo que eso en Estados Unidos fíjate que ese es un fenómeno que lo analizamos nosotros hace como unos 4 años y estuvo muy interesado el gobierno del estado de Sinaloa, porque las filas que se hacen en las revisiones de los transportes de carga, y todo el mundo dice, bueno, ¿por qué no utilizamos el ferrocarril? Ahí no hay filas. Pierden hasta 18 horas algunas personas al hacer las filas ahí con las ganitas o con los retenes del ejército, ¿no? 18, 20 horas. Está o sea, el dinero que se pierde. Yo nada más entonces, pero la propuesta fue hace como 4 o 5 años, es bueno, ¿por qué no incentivamos a esta gente a que se avienten? Si van todos por esta ruta, obvio que van para Baja California, o van para San Luis, o para acá, ¿no? ¿Por qué no utilizan el ferrocarril? Pregunta, ¿por qué no se utiliza el ferrocarril para el transporte de carga? Es porque tienes dos problemas. Tienes que cargar el ferrocarril y luego descargarlo, o sea, haces cambios y esos cambios te salen más caros que traer directamente el camión. Pero nada más un cambio, pero el tiempo. Estamos hablando de una situación similar con el transporte público, o sea, mientras no utilicemos el transporte multimodal, vamos a seguir cayendo en situaciones. Yo entiendo que no hay nada. Lo que pasa en Estados Unidos no cargan ni descargan. Lo que hacen es suben el tráiler a la caja, a la góndola. Habrá que buscar y aprender de ese tipo de cosas. A eso es lo que me refiero. Pues finalmente el transporte de la carga, no sé, 2.000, 3.000 kilómetros,
es mucho más económico transportarla en ferrocarril que transportarla vía terrestre. Sí, tendríamos que tener instalaciones muy parecidas a O los sea, en el puerto de puertos Ensenada, de contenedores. Acuérdate O que en sea, el son puerto una de serie de Ensenada son grúas góndolas, ¿no? que descargan la góndola y la suben a una plataforma. Una plataforma. Y vamos, es lo que pasa en el puerto de Ensenada, en todos los puertos. Sacan la góndola y van a montar en la plataforma, se amarran la plataforma y espérate, ¿no? Nada más. Pero aquí también la ubicación de la terminal del ferrocarril que no ayuda mucho. Luego sacar todo eso de ahí hasta el centro de la ciudad. A lo mejor también tendría que haber. Pues ese es uno de los proyectos que vamos a traer. Sacar de Sí, porque pues sería todo ahí. Hay una propuesta, inclusive en uno de los planes de desarrollo urbano de mover el cruce de la vía del ferrocarril a la parte poniente, o sea, generar toda una industria cerca del cerro de la Sierra de Pucapán, y manejarlo por aquel lado. Que puede ser también factible, ¿no? A largo plazo. Pero ahí entramos a una negociación internacional. Sí. No, es que es planeación de largo plazo, pues finalmente, por ejemplo, tenemos que detonar el Silicon Valley, tenemos que detonar toda esa zona que puede ser industrial, junto con Pemex, junto con toda esa parte, y de alguna manera el ferrocarril es parte importante en esa detonación. Pero sí, o sea, son cuestiones de largo plazo, 20, 30, 40 años de negociaciones que hay que buscar. Pero si no lo hacemos ahorita, pues cuando nos llegue... Hay que empezar ahorita, destino, mejor dicho. pues ya no va a haber... Bueno. Entonces, Transporte comercial. ¿Qué otros aspectos va a regular la ley de transporte? la cuestión de las rutas donde Bueno, tendríamos que, en la clasificación del sistema vial, ahí vendría la caracterización de cada calle, tendría quién tiene derecho de circular. Sería uno de los aspectos que tendría que regular. ¿Se puede abrir ahí otros? O abrir un paréntesis ahí, dice clasificación del sistema vial y ponerle ahí rutas. No se nos olvide. Ándale. Y categorías viales, ¿no? Antes de continuar, ahí en derechos de vía no entraría lo que te estoy mencionando, lo que le estoy mencionando, el cargo de entrada aquí en la ciudad. Para anotarlo nada más, ¿no? Para que no se olvide. Es que realmente el derecho de vía es únicamente la pura área, ¿no? El disponible para la construcción, aprehensión. El área, lo estamos tratando como el área anexa a la vía, el derecho de vía. No, es todo el derecho de vía, es todo lo que tiene. La vía y los laterales. Los laterales. Entonces, ¿cómo le podemos decir? Lo que pasa es que se va a perder la mención de hacer un cobro o regular la entrada a la ciudad. Lo que sería parte de reglas de tránsito, ¿no? Reglas de tránsito, tendríamos que manejar licencias, concesiones. Pero Yo creo que sería como un apartado más especial, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando dejamos demasiadas cosas en un solo tema se nos pierde, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que queden más No claros? vamos a hacer aquí el proyecto, ni tenemos la responsabilidad nosotros de hacer un proyecto de reglamento. Simplemente debemos de dar una idea de qué es lo mínimo que debe de llevar. Claro. Sí. Ahora, ya específicamente después, vamos a decir, transporte aéreo, pues qué cosas del transporte aéreo vamos a estar manejando, ¿verdad? O sea, esto no va a ser más que el puntuario del documento final que vamos a estar preparando. Tenemos que hacer una hoja específica. Sí, queda muy claro, pero yo pienso que sí es importante salvaguardar esas inversiones que estamos haciendo los mexicalenses y que se las acaban en 5 minutos, ¿no? Entonces es un problema tan fuerte que yo sí recomendaría dejarlo claro. No vamos a hacer un reglamento, estoy de acuerdo, pero sí vamos a dejar claro 3, 4 aspectos que no queremos que nos descuiden, ¿no? Que no se olviden, ¿no? ¿Y qué es lo que querías poner? Básicamente es el concepto de lo que estábamos comentando hace unos minutos, ¿no? Algo como derechos de circulación. Derechos de circulación para poder entrar a la ciudad, ¿no? Son licencias. Que quede muy claro, que hace cuenta que un camión con las cargado, licencias. Sí, pero es una licencia. Si no tienes licencia no puedes entrar. No, porque no, si te va no. licencia tienes que pagar.
podríamos... Con licencias y entre paréntesis derechos de circulación. Derechos de circulación en la ciudad. La licencia es el derecho de circulación. No necesariamente, porque, Sí. a ver, O sea, su credencial de manejar te da derecho a circular. Más que nada control de acceso al transporte terrestre a la ciudad o algo así, ¿no? O sea, ¿cómo controlamos el transporte terrestre de carga Es a que la ciudad? tenemos años. ¿Cuántos entran? ¿Cómo entran? ¿Para dónde vas? ¿Vas de paso? O sea, si vas de paso, agárrate, porque vete de paso, te quiero ver allá en 20 minutos. Pues quitamos Ya derechos tienes de tu checkpoint, circulación. ¿no? O sea, Ahí ¿cómo está. controlo Ahí está, mira. Nomás el quita control derechos de de acceso al transporte de circulación. carga a la ciudad? Algo así. Control de exceso, de Sí. transporte. Pero no nada más es el de carga, estamos hablando de los taxis del aeropuerto. O sea, estamos hablando licencias federales, ¿cómo van a circular en el estado si están fuera de zonas federales? Básicamente ese es el conflicto. Yo pienso que una recomendación es que estamos dejando tan general los términos, así que ahora que lo pasamos, todo lo que estamos comentando se pierde. Nomás que acuérdate que es el primer punto que estamos viendo y que nos falta un chorratal. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que si salen situaciones muy particulares hay que agregarlas y pues mandarlas para allá, ¿no? Independientemente que allá se hagan bolas o no se hagan bolas, ¿no? Pero para que estén contempladas. Ya nos aventamos la primera hora en un tema y creo que no vamos a avanzar demasiado. Mejor, igual alguien que mande un correo, no sé, ahí para complementar o que alguien que quiera opinar, pues lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero para poder avanzar, si no vamos a avanzar. Y vamos a un solo punto. Okay. ¿Alguna otra cosa general de transporte que tengamos que manejar? Que debería contener. ¿Quién debe generar esa ley? ¿Mande? ¿Quién debe generar o participar en la creación de esa ley? ¿Quién debe? O sea, yo sé que corresponde al Congreso, ¿no? Pero que debería de estar, no sé, comités y como este tipo participando en eso para que no quede fuera todas estas cosas que dice la ley. Por el momento nada más está así, ¿no? Por ejemplo, si se pudiera hacer para modificación de esa ley o dice la creación, que tenga consulta. Que impulse, que motive. De que tirar una comisión ciudadana de transporte no existe, pero eso lo vamos a manejar en las otras partes arriba. A ver, vamos a ver. No es necesario, ¿no? Existencia de La gestión gestión integral, ahí vamos a tener la coordinación, va a tener que ver la cuestión ciudadana. Me brinqué. Seguimos con la eficiente vigilancia. Bueno, Carlos. Sí. El reglamento municipal de alguna manera tendría que contemplar ya las operaciones específicas de esas cuestiones en el municipio. O sea que prácticamente sería lo mismo que la ley. O sea que pudiéramos hablar allá de nueva ley estatal y reglamentos municipales de transporte. Sí, para simplificar, ¿no? Porque va a tratar lo mismo dentro del ámbito de competencia municipal. Así es. Pero también debe de promover la coordinación entre los tres niveles, etcétera, ¿no? Sobre todo creo que tenemos que diferenciar qué es de competencia estatal y qué es de competencia municipal. Por ejemplo, los caminos rurales, ¿van a ser municipales o van a ser estatales? ¿Cuándo se convierte una carretera o un camino en municipal? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las circulaciones de los canales? O sea, los canales finalmente es federal, pero nadie lo está regulando, la circulación sobre si fueran los estatales, caminos. el Estado, ¿cómo regula eso al transporte en la carretera estatal? No tiene un brazo verificador. Sí, tiene una policía estatal. Pero Yo me acuerdo que una dependencia era tránsito y transporte del Estado hace mucho tiempo, ya desapareció. La quitó cuando le pasó todas esas cosas al municipio, ¿verdad? Entonces debería haber pasado también ese tipo de leyes al municipio para poder regular. Pero otra vez el Estado se quedó sin ninguna responsabilidad de transporte. No, sí hay una que es la de intramunicipales o Sí, pero de pero transporte no hay público un nada brazo, más. hay un brazo Nomás que- de que transporte regula, sí, el público. transporte público. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los caminos rurales? Normalmente los está teniendo Zagarpa. Sí están teniendo el momento agropecuario y a veces el municipio, o sea, los atienden a como se dejan.
pero no hay un proceso sistemático de atención en el mantenimiento. Los mismos usuarios de los módulos están dándole mantenimiento a las realidades de los canales. Aquí en el valle, pero en donde no hay valle, o sea, en el desierto y todo eso. Un loco capaz de hacer bolas y con las Es una entradas. asidua que se encarga ahí en todo caso eventualmente de construir, ¿no? Que se le había dado al Estado, pero el Estado se lo regresó a la ST. Son carreteras estatales. El CIP es el último. Sí, también. Sí, o sea, Pero, no pero lo para hace. efectos de reglamentación de movilidad y eso no hay. Pero el CIP es nada más para el municipio de Mexicali, ¿no? Sí. Y nada más para el Valle Mexicali. No atiende todo el municipio. Nomás el Valle Mexicali. Mande. Tranquilamente se le podría pasar a municipios. Con la situación económica por la que atraviesa el municipio, ¿cómo estaría? Bueno, con todo y todo y todo. Pero es que no hay. Deficitario. El Estado no hay, no tiene. Mira, en ese sentido, yo te puedo comentar que tiene más recursos Fiaro para una autopista como de 40 kilómetros, tiene más recursos que el CIP para 800 kilómetros de carretera del valle. Entonces, es complicado pues, el poder decir, no, pues el municipio se va a hacer cargo, de rato agarras lo que le toca a las carreteras y se las metes a la ciudad, porque no tiene recursos por el ayuntamiento, pues, es muy complicado. Y todo está en función de eso. A lo mejor le puede ayudar a gestionar más recursos quizás, pero siempre van a ser insuficientes, ¿no? Pues hay por ahí una propuesta de imponer un impuesto a las gasolinas a nivel estatal para poder sacar recursos y aplicarlos en la red de valle. Pero No, se acuerda que el impuesto ya existe, ¿no? Acuerda que aquí en Baja California se pagan placas cada año. Era para activar las carreteras estatales. por ejemplo, ahorita hay un impuesto para el mantenimiento de vialidad, pero es para el municipio. Es con lo que trabajan, ¿no? Pero no hay un impuesto para las carreteras estatales. Ahora yo lo que entiendo es Sí que el existe, impuesto nada más. federal a la Para gasolina otro lado. para la infraestructura carretera. Ya existe. Pero bueno. Estamos en Entonces podemos quitar el 2, ¿no? Si ya lo Si el don ya lo quitamos y lo ponemos. Si se va a juntar ahí, debería entrar también transporte de personal y escolar. Pues está dentro del transporte público. O quedaría en transporte comercial, uno de dos. Si quieren le podemos poner entre paréntesis en lo que es transporte privado diríamos transporte privado sin usos comerciales. ¿Entre paréntesis o completo? Entre paréntesis sería, no, pero abajo en transporte privado. Ay, perdón. Sí, o sea, el vehículo de cada uno tiene, ¿no? Sin usos comerciales. Luego el transporte público incluiría transporte masivo. No, pero ponlo así entre paréntesis para que no sea tan largo. Masivo y de alquiler, ¿no? O sea, masivo, taxi De alquiler, sí. o de alquiler, pero de alquiler no lo define, ¿no? Sería mejor De taxi. hecho, de hecho se llama, el reglamento es el transporte de alquiler. Lo menciona como de alquiler. Pues está mal. Hay que compartir la ley. Ok, de alquiler, de personal. De personal lo ponemos en transporte comercial, me parece más que sería en transporte comercial. Sí, porque es lo mismo que los bienes de, digamos, ¿no? Los bienes de la empresa, ¿no? la figura que Capital el arquitecto de las maquiladoras, ¿no? Ajá. Sí, las cajas y todo. De alquiler, ¿qué otro transporte público tendríamos? Escolar. El escolar del CIP Sería también privado, o sea, sería comercial. Ah, el del sí. El transporte escolar. No, pues entraría dentro del transporte público. Ah, Sí, no, sí, ese quedaría como comercial. Sí. O sea, es un transporte que no está abierto a todo el mundo, es nada más un sector de la población. Está abierto a Ah, todo sí. aquel que, a todos los que quieran darlo. que cumpla con estos estudiantes. Ah, por eso, para estudiantes nada más, es un sector definido. No cualquier gente se puede subir al transporte. No. No. Es lo que ya lo consideraríamos comercial, aunque no le esté cobrando el costo. Es público porque está en el reglamento, pero está privado. Público social. Pasa ahí una línea más complicada.
sería el transporte personal. Es que yo creo que deberíamos hacer la clasificación de lo que es todo el transporte, lo que estamos haciendo ahorita prácticamente, ¿no? Pero Carga. una clasificación del transporte, ¿no? Una clasificación del transporte, ponerle tipo A, tipo B, tipo C, no sé, ¿no? Dentro de lo de sistemas de arrastre de vehículos, grúas y todo eso. Grúas también. Que lo regulamos nosotros con el transporte. ¿Alguna otra cosa? Transporte turístico. Turístico. Ah, esto no está. Eso no lo mencionó. Que si bien lo regulamos nosotros, sigue siendo una actividad comercial. Con eso ya estaríamos generando más o menos eso, ¿no? Entonces el otro es lo de el transporte público, pues ya está integrado. Eso sobre. Ahora eficiente vigilancia. Ahora sí entraría el nuevo organismo. ¿Es vigilancia para cumplir que se lleve a cabo o para que seguridad? A ver, ¿qué pusimos en el árbol abajo de...? ¿Para qué es la vigilancia? Digo que no la alcanzo a leer aquí. De hecho están los 12. Y si se está muy chiquito, eso lo leí. Esto sí lo pueden ver cuando tengan hacer una noticia. Ahorita estamos un poco cansados y la información no es muy adecuada. Dice, eficiente reglamentación para la aplicación forzosa de la ley y sus reglamentos y herramientas que garanticen la adecuada vigilancia, existencia de instrumentos de vigilancia. Es para nada más vigilar que se cumpla todo, ¿no? Entonces hay que cambiar la palabra vigilancia, ¿no? Es que es inspección. Estamos hablando de operación, o sea, y fundamentalmente es eso. Pero vigilar que se cumplan eso, yo creo que más que vigilancia, la palabra me... Vigilancia de la operación. Ok, entonces le podemos cambiar ahorita el término de eficiente vigilancia a un término que sea más adecuado. Es inspección de la operación, inspección y vigilancia de la operación. En inglés es muy fácil, enforcement. Aplicación es aplicación de los reglamentos, pues. Es enforcement es estás forzando la aplicación. Control y seguimiento. No. Es que es inspección y vigilancia. Es inspección y vigilancia. Ahorita ya está el concepto como un distrito federal que acaban de poner la policía de transporte. Pero no es policía para ver si están operando correctamente dentro de los reglamentos, sino para la seguridad pública, pues, de los usuarios del transporte. Y aparte está la policía de transporte que vigila el sistema vial, que estén cumpliendo con la reglamentación, etcétera. Es como el que trae uniforme blanco. Yo creo que quitarle lo eficiente, ¿no? Inspección y vigilancia con lo eficiente. Sabemos que somos eficientes por naturaleza. no eficiente porque podemos tener la cosa pero no ser eficientes. Yo creo que eso nos define claro que tiene que ser de buena calidad, ¿no? Porque ahora vamos a manejar ¿qué tenemos que vigilar? ¿Qué vigilan ustedes en transporte público? Que se apliquen todas las normas, ¿no? O sea, lo que es la calidad de los vehículos. La calidad. La calidad de vehículos de transporte. O sea, calidad para efectos de seguridad, confort, todas las... Sí, lo que mencionaron. Que no tengan fallas mecánicas, sobre todo cuando voy a hacer. Calidad vehicular, luego calidad en la operación de los vehículos. O, bueno, primero el conductor. Tenemos que... Se tiene que vigilar el conductor, ¿no? Que tenga la... Calidad en la operación, ahí incluye... Ya incluye el conductor, ok. ¿Qué otra cosa? Seguros. Concesiones y servicios. Entra en la operación los seguros. Responsabilidades. Seguro, revisiones mecánicas, todo eso entra en la operación. Concesiones, con eso de anuencias.
Concesiones y permisos se tienen que vigilar. Queremos Responsabilidades también. Hay una operación extra que no se sabe la. Y luego serían estadísticas, o sea, registro y estadísticas. ¿Algún otro aspecto? ¿Qué más? Sanciones. Aplicación del marco jurídico. Sí, sanciones. Serían sanciones. Plan de contingencia, ¿dónde trae? Emergencias. O algo así. Porque emergencias. Hay un accidente que cerró la carretera, pues que haya planes de cómo desviar el tráfico. Pero el plan de contingencia es cuando sucede Que no hay el transporte concesionario público. no quiere prestar Que el no quiere servicio por darse. esta causa. Tiene el plan de contingencia que Entonces serían Emergencias y plan de contingencia. Lo que pasa es que las emergencias son mucho más constantes. O sea, ¿qué pasa? Hay un chavo que cierra un crucero, Se avisa. que ya sepan qué hacer y que sea expedito. Y el plan de contingencias es para el, digamos, transporte público, sería básicamente, ¿no? Curioso lo que pasa en la carretera de aquí a La Rumorosa, ¿no? Te accidentas y cuánto tarda en llegar la ambulancia, luego tiene que subir, en unas vías apenas, ¿no? Pero no, en la carretera Mexicali y La Rumorosa no tiene, o sea, hay cruces, pero no son muy, yo a los circulé, digo, No está fácil circular por ahí. y creo que El retorno que hay. con medio usted que ir amando, Yo sube más creo que rápido, las ¿no? grúas son Sin los miedo, únicos que ¿no? circulan Y por sin ahí. miedo, ¿no? Pues digo, hay ciertos casos, yo planteo porque ahorita está hablando de contingencias o emergencias. Caso carretera Mexicali La Rumorosa, la cuesta de La Rumorosa, que no tiene nada para alguna emergencia. Tiene algo para alguna contingencia, pero no para emergencias. Calidad de operación y servicio, ¿no? También. Pero no vamos a mencionar ya que necesitamos modificar la estructura. ¿Perdón? No vamos a mencionar que necesitamos ya cambiar la estructura. Del sistema. la gestión. Esa es la gestión. la gestión. Arriba vamos a poner para hacerla más interesante. Sí, cómo no. Aparte, a lo mejor esta inspección y vigilancia va a ser parte de los reglamentos, ¿verdad? Pero pues eso ahorita ya lo... Sí que es un tema muy importante, ¿no? Es que por ejemplo aquí en la ley puede quedar de que se necesita la creación de tal y tal organismo y ya debe de estar establecido ahí, ¿no? Eso te refieres. Sí, debe de estar establecido, porque puedes mencionar la gestión, pero no hacerlo como obligatorio. La capacitación del operador podría entrar ahí. La calidad de En operación. servicio. Calidad en operación. Calidad de operación. Lo que pasa es que la calidad de operación y servicio va a ser muy extenso. Sí. Y ahí aparte, en cultura también va a estar metido algo de recursos y todo eso. La parte de ingresos para esta mesa, la vamos a ver algún día. Pues, Esta mesa. ¿a dónde hay que pasar? ¿A dónde hay que pasar? No, pues si todavía nos falta muchas cosas de proyectos, Sí. tenemos que tener un proyecto específico, o sea, un plan de cómo cumplir el objetivo que propusimos de que el 80% del transporte privado se convierta en 20%. No, todavía nos falta mucho cosas. ¿Qué? ¿Por qué no nos vamos en forma general a lo que nos falta? Así nomás con las ideas. Ok. Y después de las Detallamizamos y sí, los ampliamos. Ok. porque si no nos vamos a... Entonces, seguimos con planeación integral. O cultura. cultura. Pues de una vez, planeación integral.
construcción adecuada. Ahí está la configuración de las rutas. Ahí está, necesitamos un nuevo plan integral de transporte. De vialidad y transporte. De vialidad y transporte. Pues, cuando estamos hablando de transporte, Como incluye no todo. de movilidad. La movilidad para ir metiendo ya en Sí, el una concepto. vez. Y entre paréntesis, Me encanta vialidad. Manejando el concepto, ¿no? Sí, claro. Debajo de planeación del transporte. Pues ahí es más que vialidad y transporte, estamos hablando de transporte urbano e interurbano. Más que vialidad y transporte sería nada más con movilidad, y abajo tendríamos que manejar transporte urbano y transporte interurbano. Y le pondríamos transporte urbano multimodal y transporte interurbano multimodal, para no meternos a decir que Sí. carros, Sí, esto, multimodal. lo. El nuevo plan integral de movilidad múltiple. Bueno, está bien así. Ya. Así está bien. Ok, ¿qué más estaríamos proponiendo para cuestión adecuada? Tendríamos que manejar ahorita, específicamente creo que es muy importante, un estudio de transporte público. Yo no creo que nos vaya Ya llevamos 5, ¿no? Ya es el sexto. No hay sexto malo. Pero lo que creo yo es que debemos de revisar todos los Sí. planes y de ese plan. Por ejemplo, lo que hizo, ¿cómo se llama? Ángel Molinero, que revisó todos los planes que existían y los evaluó. No sé cómo hizo la evaluación, porque finalmente yo creo que no tenía suficientes herramientas para hacer la evaluación. Pero sí una cosa me llamó la Le atención. voy a llamar ¿me puedo llamar para preguntarles? No sé. No, lo que pasa es que, por ejemplo, todos los planes normalmente salían con costos muy altos de operación. Sí, claro. El de la universidad fue el que tuvo costos más bajos de operación, pero radicalmente bajos, y sin embargo como que no lo pelaron, o sea, no vieron la consistencia del estudio que se estaba manejando. Pues hay que presentarlo. ¿Mande? Ese hay que conocerlo. Lo que pasa es que ahorita ya está actualizarlo, todo no sé. desastrado. No importa, pero si el concepto pudiéramos rescatar algo de ese proyecto, porque porque puede haber una presentación dentro de una hora sobre los avances, etcétera. No están tomando en cuenta el proyecto de la UABC del 2004, su presentación. Entonces es un punto importante. ¿Perdón? Pero sí usaron la información para eso. Seguro. Entonces es bien importante que pues, observemos que las cosas se hagan de forma ordenada y arriba de la mesa, ¿no? Y el punto esencial de eso es que está modelado, o sea que finalmente es relativamente fácil poder hacer ajustes y manejarlo. Pero, mande. Ya tengo la información, creo que el se la ya son varios y ya Ok. tengo todo la recopilación de ese y de Esa recopilación hay que meterla como parte de los productos de esta mesa. O sea, oye, recopilamos todos estos Nos trabajos. queda pendiente lo que les dije de la nueva cita con los escolares, pero esa información ya está. Sí, la ventaja que tiene el estudio de 2004 sería nada más actualizar redes, actualizar la base de datos, ¿no? Y se puede hacer otra vez la corrida, no sé quién está manejando ahorita el M2, pero... Yo creo que ahorita ya tenemos que hacer otra vez encuestas domiciliarias. O sea, ya son demasiado viejas las Se hicieron encuestas. encuestas Sí podríamos hacer una proyección, ¿no? No, Las porque encuestas ya han son cambiado radicalmente los patrones de movilidad. Por eso Y creo que sí sería importante, y ahorita no nada más sería una encuesta domiciliaria, sino sería una encuesta a lugares demandantes de trabajo. De hecho hicimos más o menos el 30% de los viajes los encuestamos y los aforamos en el transporte público. De alguna manera nos daban una información muy precisa. Pues, Sí, para transporte público, pero está distorsionado porque es muy baja la demanda de transporte público.
Entonces no puedes inferir cómo transportar a la gente que actualmente usa transporte privado para que le integre el transporte público. Bueno, habría que hacer el cruce con las encuestas domiciliarias, porque finalmente en la encuesta que se hizo en transporte público sí se les preguntaba dónde vive, dónde viene, a dónde va, cuánto tiempo caminó para llegar a una ruta de transporte, qué ruta va a tomar. Sí, para el transporte público, pero no le estás manejando eso para el transporte público. O sea, la domiciliaria, nomás le preguntas a través de qué medios va en transporte público o en transporte privado. Y yo creo que debería de haber preguntas específicas de si estaría dispuesto a cambiar o si quiere cambiar de transporte público a privado. O sea, hay cosas que tenemos que averiguar ahorita de la gente que está pensando para empezar a motivar el cambio. Oye, como propuesta, ¿por qué no dedicamos a lo mejor una reunión a cada uno de los proyectos que se han hecho? Rescatamos todo lo de valor que tengamos para tener criterio para lo nuevo. Esto es, no, pero digo, este es un proyecto. Acuérdate que podemos pedir que como requisito se revisen los proyectos anteriores y que se vea la posibilidad de fusionarlos para llegar a... Por ejemplo, lo que yo pretendía hacer ahorita era agarrar las diferentes matrices de origen y destino de los diferentes años y ver sus diferencias. Por ejemplo, de la que hizo, ¿cómo se llama el organismo? El que pagó Banobras. Sí. Yo vi que estaba muy deficiente su matriz. Estamos de acuerdo. Y que no era consistente. Finalmente, aunque tenía la obligación de presentarlo en M2, nunca lo presentó en M2, que yo tenga entendido. Hay una serie de deficiencias que se están reflejando en las velocidades de operación y en una serie de cuestiones que se están manejando ahí. No tendríamos tiempo de hacerlo, y además no creo que sea la función de estos comités. Lo que tenemos que hacer es orientar para que alguien se ponga a estructurar y armar ya una propuesta y que nos las presente. En actualización y seguimiento. Así es. Bien, La revisión de los planes. Sí, el punto importante es que ya llevamos 5. Sí, lo que yo creo allí es que tendríamos, además, el plan integral yo creo que nos va a llevar, no sé, cuando menos 2 años, llegarlo a plantear en las condiciones adecuadas, ¿no? Pero ahorita tendríamos que plantear acciones de corto plazo. Y dentro de las acciones a corto plazo serían algunas de las cosas que, por ejemplo, propuso Villalobos, que es cómo hacer adecuaciones que mejoren ahorita, que eficienticen la vialidad. Y por otro lado, qué hacer con el transporte público, porque esa es una bronca. Porque más que nada mi inquietud está enfocada hacia cada administración llega con un proyecto nuevo. Llevamos casi 45 millones de pesos invertidos en papel hasta ahorita. El que si en no se concreta, el que sigue va a meter otro proyecto diferente. Y así vamos. Pero Jaime dijo que no. Jaime dijo que no había, que era bien poquito lo que se invertía. Que además todo lo está pagando la federación. Jaime Navarro. Yo pienso que la información hasta antes de este proyecto, pues son más de 30 millones de pesos, cerca de 30 millones de pesos, hasta antes de Entonces pues hay que ver cuánto fue, pero lo importante... Sí, pero lo que dice ellos no lo pagamos nosotros, fue a fondo perdido. No. Lo que es proyectos, la federación contribuye cuando mucho el 50%. Cuando mucho, en proyectos. ¿Ok? Entonces, es bien importante... Bueno. Sí, adelante. Sí, adelante. Okay. Es bien importante que no sigamos gastando y gastando, porque uno dice para allá, el que sigue dice para allá, el otro dice para allá y el otro dice para atrás. Entonces desperdiciamos muchísimo dinero en papel y en proyectos que les hace falta que estén todos los entes integrados, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Entonces lo que yo quisiera proponer es que en esta mesa pudiéramos de alguna manera proponer, no sé exactamente qué, pero que fuéramos por un solo camino siempre y que fuéramos sumando.
Dios de beneficio. Sería ese nuevo plan. Sí, lo importante aquí, este es un plan integral, pero va a llegar únicamente a alineamientos como ese, un nuevo plan integral de movilidad. Yo creo que lo que deberíamos empujar, o sea, en lo que ya podemos tratar de estar al pendiente de esos proyectos nuevos, es en el seguimiento, o sea, darle seguimiento a esta mesa para la observancia de esos proyectos. Como decía el ingeniero Navarro, no, pues tenemos un proyecto de modificar estas rutas, pero esas rutas están vistas desde un punto de vista aislado, pues únicamente para la misión que traen ahorita de del rescate del transporte, pero no lo que están planteando, pues, o sea, todos esos estudios, y no solo del transporte, sino de la realidad del partido. Entonces, ahorita que yo soy el arquitecto, o sea, lo importante es que esto no se quede en un plan que nos juntamos alguna vez y lo hicimos, sino que le demos seguimiento. Ese es el propósito principal de este proyecto de gran visión. O sea, ¿qué va a pasar para darle seguimiento? O sea, planes ya hay. Este plan, su principal objetivo debe ser que se mantenga esa visión permanente a futuro, porque ahorita es al 2050, pero en el 2020 pues va a ser al 2060, ¿no? Coincidimos, entonces coincidimos con el punto. Okay. Sí, la cuestión eso entra dentro de lo que es la coordinación interinstitucional adecuada, que siempre hemos hablado de que se tiene que proponer un organismo que sea el rector, el organismo rector. Estamos todos pulverizados, ¿no? Entonces aquí en este caso, la existencia de planeación integral, pues había que nosotros proponer esa coordinación. Eso va a estar más abajo. Sí, estamos abajo, pero estamos platicando ahorita precisamente de eso, ¿no? Sí, la inquietud, yo estoy viendo la inquietud y es la misma inquietud que tenemos muchas personas, ¿no? La única forma de darle seguimiento a esto que se está creando aquí es que la próxima semana nos vamos a juntar, ya que se acabe esto, ¿no? Como una comisión, si quieres, más que nada de participación ciudadana, para darle seguimiento y seguir aportando y decir, hey, ¿dónde quedaron? Porque si esto... No, la idea es que estos subcomités se integren al COPLADE. Que sean permanentes. De aquí podemos sacar un subcomité. ¿O no vamos a sacar un subcomité? Va a haber un subcomité de transporte. En la que los miembros estemos aquí. Ok, la primera integración de los miembros va a ser los subcomités que tenemos integrados y duraría cuando menos 2 años. Entonces, ahí es donde ahí está la respuesta para darle seguimiento a esto, ¿no? O sea, nosotros mismos le vamos a dar seguimiento a lo que mandemos, ¿no? Okay, entonces, las reglas de cómo dejamos esas reglas generales para ir avanzando hacia adelante. Sí, acuérdense que ahorita lo que estamos haciendo es delinear actividades porque vamos a establecer un plan estratégico. Muy conceptualmente, muy conceptualmente, retirándonos un poquito del detalle. ¿Cómo le hacemos para lograr eso y eficientizar lo que invertimos de dinero en proyectos? Ir sumando, ¿no? Eso es lo que yo digo que tenemos que manejar, aparte del nuevo plan integral, un plan de acciones a corto plazo. O sea, que sin estudios, sin estudios muy profundos, ¿verdad? Sin inversiones importantes, podamos hacer ajustes tanto en el sistema vial como en el sistema de transporte público. Que eso entra dentro del segundo punto, que es actualización y seguimiento. Así es. Y que deberíamos de estar ya apuntando de alguna manera qué soluciones estamos previendo. Entonces, disculpe la insistencia, pero recomendaría que rescatáramos esos proyectos que ya hicimos como capital intelectual para esta futura mesa y tener esa información al acceso de todos. Sí. Me parece bien. Eso lo puedes poner como acuerdo. Bueno, yo creo que para darle, retomando, ¿no? Que tenemos 4 o 5 proyectos, forzosamente necesitamos estructurar la entidad, la Dirección de Movilidad Urbana, el Instituto de Movilidad Urbana, lo que sea, y darle la capacidad de hacer los estudios en casa, tanto de personal, capacitación de los planeadores,
para nosotros hacer los estudios, en el municipio que pueda hacer los estudios sin necesidad de contratar cada 3 años un despacho distinto para hacer un proyecto y una división distinta de cada uno de los proyectos. Dar una permanencia. Mira, yo creo que no puedes tener un equipo tan grande permanentemente. Pero sí. Lo que creo es que tenemos que tener gente con la capacidad suficiente para generar los términos de referencia y que lo que subcontratan sean cuestiones operativas. Sí, exactamente. Que van a demandar gente, que van a hacer una cosa y que te los quitas de bronca. Pero que tengan la capacidad directiva y de orientación internamente y que le dé la permanencia y que es lo que estamos manejando ahí con el seguimiento, actualización y seguimiento. O sea, sí tienes que tener equipos especializados. Exactamente. Ahora, por ejemplo, el Implan está planteando que va a tener un grupo especializado en transporte. El IMIT, perdón. Ustedes de alguna manera también lo están pensando. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo específicamente en una propuesta específica, en donde sea. Hay la propuesta de la dirección de movilidad. Sí, yo en ese sentido creo que tenemos muchos, como comentaba hace rato, ¿no? Muchos órganos que están atendiendo el programa, pero de manera muy disgregada, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante reforzar al INIP, a lo mejor con cuestiones de investigación, pero sí siento que nos falta aquí a nivel local, nos falta gente con más preparación, más experiencia en transporte, maestrías, por eso lo comentaba yo la reunión pasada, pues, maestrías en ingeniería de tránsito, maestrías en vías terrestres, maestrías en ingeniería de transporte público, que de alguna manera vengan a reforzar ese equipo, ¿no? De repente, no tengo nada contra los arquitectos, pero de repente tenemos puros arquitectos haciendo estudios que a lo mejor no hay chamba en otro lado, que a lo mejor no son los más adecuados, pero no tienen el perfil, pero necesitamos reforzar esa parte también. Eso viene, Guillermo, en lo que es la existencia de cultura. Cuando está hablando de existencia de programas de educación de transporte, nosotros tenemos que proponer, ya sea a los organismos rectores, a las universidades y esos tipos de cursos, para que se vaya haciendo pues gente preparada en estas cuestiones, ¿no? Pero sí hay que invertir también en esa parte. En el mediano plazo hay que invertir en lo que están mencionando. En el corto plazo hay que invertir para tener resultados en el mediano plazo. No podemos ahorita estar pensando en que la misma gente que estamos aquí vamos a estar trabajando Luis ya no podemos estar, pero tiene que venir otra gente con el conocimiento de la información. Y si disculpa, ¿qué puse en el acuerdo? Bien. Entonces, le puse rescatar los 5 proyectos para el conocimiento de todos. Bien, con respecto a los 5 proyectos que mencionó Benjamín. ¿Perdón? En el acuerdo, Benjamín, ¿qué fue lo que quedó? Rescatar los 5 proyectos. Y hacerlos extensivos a la comunidad. Y compartirlos, ¿no? Con todos. Otro de los puntos que me parece fantástica la idea es la creación de ese instituto, ¿no? Que sea para puro transporte, que sea precisamente especializado. Hay fondos internacionales que pudieran por política cubrir hasta el 50% de los gastos de ese instituto, hasta el 50%, ¿no? Entonces el capital intelectual, el puro gente, entonces vamos hacia allá, ¿verdad? Sí, es que el INIP ya se sabe el camino, ya han bajado recursos, han bajado recursos importantes, o sea, simplemente hay que reforzar bien, que a lo mejor como tú dices, no generar un instituto nuevo, no nos va a pasar como en las forenses, sino de alguna manera reforzar las áreas que ya tenemos. Creo que el INIP puede ser un buen elemento. Simutra yo lo veo más en el sentido de operación, más operativo, pero el INIP puede ser un buen instrumento de operación y de investigación. ¿Sí? Pero hay que reforzar las áreas, hay que buscar contar con la gente adecuada para que esté en esa organización. A lo mejor como incubador está bien. Al principio para que nazca está muy bien, pero después el presupuesto de ese instituto va a superar al del INIP. Sí, probablemente. ¿Perdón? Es muy seguro. Miren, se estuvo trabajando durante un tiempo, o sea, cuando yo estaba en el gobierno del estado queríamos tener un organismo permanente y la estrategia que se estaba planteando era conseguir fondos de la Federal Highway Administration para crear un instituto de calidad de transporte aquí localmente, basado en la universidad. Por eso se creó el área de vialidad y transporte. Sin embargo, finalmente nadie siguió promoviendo el manejo de esa situación.
el gobierno federal aportaba una serie de pagos de Estados Unidos que soportaban una base, una plataforma tecnológica de comunicación para gente local. Y lo único que teníamos que hacer era formalizar un instituto, que es parte de lo que dices tú. Hay fondos internacionales que podemos... Y aparte, según los datos que tenemos, y mis compañeros no van a dejar mentir, en Mexicali se generan cerca de 16 millones de pesos por el transporte público. Se invierte cerca del 10%. Entonces hay un recurso muy fuerte. Espera, 16 millones de pesos cada al año. Al año. ¿Quién? En conceptos de placas, multas, cooperaciones, etc. Puro transporte. Puro transporte. Entonces, con esa lana podemos hacer maravillas. El punto importante es a dónde se va, a qué departamento subsidia ese dinero. Entonces, pudiéramos tener un sistema fantástico si eso lo redirigiéramos solamente al transporte. Se debería reetiquetar exclusivamente para ¿Cuál es el costo administrativo del CIMUTO? 1.800.000. 1.800.000 en todo el año. Eso es lo que nos dan de subsidio. Los No, sueldos van a no de subsidio. ¿Cuánto cuesta la operación de todo el sistema? De toda la dependencia. Eso tenemos. Eso tenemos. Si ajustan a eso. Años. Eso es lo máximo que podemos gastar. operaciones, sueldos, salarios, todo completo. Todo completo, gastos, luz, todo. 8 millones. Al año. Están sobrando 8 millones. Están sobrando 8 millones de pesos. Porque se supone que lo que se cobra en placas y todo eso es para justificar la operación de la organización. O sea, de ahí le están sustrayendo 8 millones. Pero, Sí, claro. Pero una parte queda en el Estado, ¿no? Sí, por supuesto. No, Todo lo que hay en el municipio. placas y licencias. Todo lo que hay en el Queda en el municipio. Estado. No, van a estar O sea, repartidos. es todo estatal. Pero lo que pasa ahí el sistema sí son 16 y de ahí utilizamos alrededor de 7 o 8 para... Sí, ¿Y pero los esos otros? 16 millones se van al Estado, no entran al municipio. Sí. Al municipio. La renta del municipio. Puede verificar la ley de ingresos y Eso. Propongo que analicemos el detalle del caso financiero del sistema. está en transparencia, ¿no? Es que eso lo pusimos hace mucho. Ingreso. Porque el campo financiero de todo el sistema es muy amplio también, ¿no? Yo lo había propuesto, porque está desde el impuesto a la gasolina que existe para las carreteras. Pero lo que podría ser más directo, es asignar un rubro, un porcentaje al estudio. Eso podría ser inmediato. Ajá. Y eso podría ser de las acciones inmediatas. Oye, le vamos a asignar cuando menos 2 millones de pesos anuales. En la normatividad. En la normatividad. Normativamente, respetar la naturaleza paramunicipal de la entidad. O sea, hacer respetar el acuerdo de creación, ¿sí? Completo. Entonces, de esa manera, ¿Qué dice el acuerdo de creación? que Es autónomo y patrimonio propio. Es un INI. Es un caso Nada más que la iniciativa privada no está dentro del... O sea que entonces ustedes tienen 8 millones de pesos sobrantes que les están volando. Estamos Solo subsidiando otras para Así municipales es. que no generan ingresos. O sea, ¿y cuáles son su ingreso propio? 12. ¿Eh? O sea, que lo que nosotros... El ingreso propio de la organización, ¿cuánto es? Entre Los 16 sí, años. más o menos. Los 16, pero no, porque eso lo está cobrando el ayuntamiento. Lo cobra tesorería. Sí. Tesorería municipal ¿Y nos por dan qué lo cobran subsidio. tesorería? Ustedes deberían de cobrarlo si Porque tienen no se está patrimonio Ahí está el propio. detalle. El acuerdo de creación Sí. nos está respetando como Ese es el detalle. Ese es el Esa es la parte. Entonces vamos a revisar el acuerdo de creación y hay que... ¿Dónde se ve? Sí, porque por ejemplo a tesorería yo siempre le he planteado esa situación. Hay muchas paraestatales, Sí. pero todas las paraestatales las mantienes tú. Así es. Pues entonces no le veo el sentido de la paraestatal. Es más sencillo que las integres a tu administración y sea... No le veo la lógica de las paraestatales. La tesorería no O sea, puede soltar el... ¿Y qué sucede? Pero lo que está diciendo el efecto, o sea, no funciona como para No funciona como paraestatal. ¿Y qué sucede? Pues que los señores tienen limitaciones en todos sentidos, en espacio, en herramientas, en supervisión, en todo. Entonces queremos un Eso transporte. va a quedar en adecuado financiamiento. Entonces, ahorita vamos poniéndole de una vez en adecuado financiamiento. Ok.
parte del financiamiento va a ser el órgano ejecutor, por decirlo así, o el órgano competente. Sería la independencia financiera del órgano ejecutor. Sí. Pero si dices que el acuerdo de creación ya le da esa facultad, Sí, el papel sí, está, es- el papel es está. cumplimiento de la De la normativa general. Sí, en el caso del Por respeto a la IMIP, autonomía. la obligación es el 1.5, si mal no recuerdo, del presupuesto municipal. Pero tampoco le llega. Y tampoco no se lo dan. el punto. Pero el IMIP no recauda 16. No necesariamente. Lo que pasa es que dentro de ese 1.5 debería estar generando todos los proyectos que requiere el ayuntamiento, ¿no? Sí, claro. Lo dicen que no cooperamos, Porque ¿no? estamos hablando de 1.5 de 3,000 millones de pesos. Es un chorro de lana, pero tiene que demostrar qué hacer. Lo que pasa es que nunca ha demostrado qué hacer con ese dinero. Que nos lo suelte, que nos lo suelte, vas a ver que sí. ¿Quién sabe cómo le hacen los administradores? Pero ¿Los qué? los administradores, porque también en Fiarún cayó una situación y ahora lo que antes ingresaba en Fiarún directamente y ahí hacía sus pagos y eso lo agarró el Estado, la Dirección de Finanzas, y la Dirección de Finanzas le manda un subsidio, incluso ya haz de cuenta como un lavado de dinero, ¿no? Y le quitan. Claro, ya te lo mando como Gasto otro de fondo. administración. Porque ya te llega un recurso Ya llegó capada la cocha ahí. ya está etiquetado para mantenimiento de carreteras, pues no sé, lo metes ahí y el otro ya fresco. No sé, a lo mejor le está pasando algo igual. Bien, ¿qué más? Porque ya se nos está acabando Ya se acabó el tiempo. Pues aquí yo creo que nos vamos a quedar. Nos quedamos hasta las 2. Lo que había comentado Carlos, sería bueno de esas 3 sesiones que nos quedan, hiciéramos el esfuerzo de venir a una esta, ¿no? y programarlo desde ahorita. Se podría, a partir de la próxima semana, que extendiéramos 1 hora de trabajo. 1 hora. O que fuera otro día. Otro día. 2 días. 2 días. Lo que pasa es que está complicado 2 días porque no tenemos el apoyo de asistencias, o sea, ellas están saturadas en todo el tiempo, ¿verdad? Y tampoco tenemos salón. Yo creo que la hora funciona más que el otro día. Que el otro día mientras llegamos. Una hora extra. Una hora Una hora extra. extra. ¿O cuánto tiempo va a estar prorrogada después del periodo que tenemos? No tenemos recursos para extendernos más. O sea, ahorita les debemos, no les hemos pagado en los últimos mes y medio a nuestro personal porque no han salido los recursos. Entonces, tampoco tenemos para extender. Es algo que estamos negociando ahorita. Yo pongo las galletas y el café. Sí. Pero no viven de galletas. No, para nosotros. Yo coopero con algo. Yo coopero con el pueblo de los muchachos. Ya lo escribe todo y Entonces tenemos ese problema, pero creemos que no debemos de pasarnos de más de 2 sesiones adicionales, o sea, 15 días más o menos terminar máximo el 15 de marzo. ¿Y cuándo reiniciamos? No, ya terminaríamos ahí y empezaríamos nosotros a formular un plan. Ustedes seguirían trabajando en 2 cuestiones, probablemente a nivel de comisiones afinar el documento final, pero ya no necesitaría participar los asistentes, ya serían trabajo de redacción específico que incluso pues nos juntaríamos a cualquier hora, no habría necesidad de hacer sesiones grupales, habría más bien comisiones, ¿no? Y Carlos, en cuanto a hacer una comisión permanente de esto, que le diera seguimiento, ¿cómo funciona? Después de que terminemos ya de la formulación del plan, lo tienen que revisar. O sea, lo tenemos que aprobar aquí en grupo, los resultados de lo que vayamos ya a proponer oficialmente, ¿no? Y luego entra el siguiente aspecto. Tiene que subir esto al desarrollo, a la Comisión de Desarrollo Urbano, y van a hacer un plan integral de las áreas de transporte, de infraestructura, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que se están repitiendo, en que ellos, que transporte o infraestructura esté manejando cosas similares a las nuestras, ¿no?
o cosas que nosotros les apoyen y ellos la van a tomar como complementarios de las que se manejan, o sea, hay que integrar. Y una vez que las 7 comisiones tengan su planecito, se sube a nivel de la comisión estratégica, que es la que va a plantear ya específicamente el plan de acción de los 5 primeros años, ya integrado en un solo documento. En el Consejo de Desarrollo Económico ya se creó la Comisión de Movilidad, que la idea es que le dé seguimiento en forma paralela a los proyectos que se tienen. Esto quiere decir que la intención es seguir enriqueciendo todos los aspectos de movilidad a través del Consejo de Desarrollo Económico, independientemente del seguimiento que se le dé a través de las mesas y todo el proyecto de Gran Visión. Mira, parte de lo que estamos tratando de hacer es simplificar el proceso y reforzar un proceso único de trabajo. O sea, el caso extremo fue seguridad, que hay 12 comisiones independientes trabajando y que no tienen relación unos con otros. Ahorita lo que estamos haciendo en el CEDEN es fusionar los 2 primeros comités. Uno es el de imagen, que es marca ciudad, con Ciudad de Gran Visión. Ahorita ya estamos haciendo las negociaciones para que se unan a Ciudad de Gran Visión, y los esfuerzos que estamos haciendo nosotros de imagen se los pasemos a ellos. Así es. Y ellos ya se responsabilicen de todo eso, pero totalmente integrados con esa visión, ¿no? Lo mismo sería en movilidad. En vez de integrar allá, no, manden un representante del CEDEM a subcomité para que esté trabajando de una manera mucho más amplia y más normada, porque lo que está sucediendo ahorita es que nos estamos desangrando con tantas comisionitis. Sí, tu servidor está ahí en la comisión. ¿Para qué quieres más? O sea, lo que tenemos que hacer es sistematizar un informe, que tú vienes de representante del CEDEM, por ejemplo, y que le estés pasando un informe de los avances específicos. O sea, tú en las reuniones mensuales que hacen de informes de las comisiones, pues tú tendrías que informar lo que se ha hecho aquí. Por supuesto, estamos de acuerdo. Ese punto lo tratamos ahorita, es muy importante el seguimiento de los proyectos. O sea, como platicaba el señor Navarro del proyecto que ellos traen de rescate de las rutas, pero es un proyecto independiente a toda una visión integral. Aquí planteas el seguimiento dentro del COPLADEN, pero yo creo que también habría que pensar como una acción inmediata. Si esto llega y se formaliza, se institucionaliza, pues ya va a seguir este procedimiento. Pero mientras, si no se da este procedimiento, lo que comenta Benjamín es que hay muchos proyectos que no se han aprovechado, ni siquiera se han consultado para cooperación, sino que se van dando sobre la visión de cada organismo en particular. ¿Qué se podría proponer para darle un primer paso hacia la institucionalización del seguimiento de esos proyectos? O sea, que se pudiera opinar y que tuviera peso para la validación de esas acciones. En la ley de transporte del Estado no hay ninguna... Acuérdate una cosa, de productos de estas cosas y del trabajo previo que se estaba haciendo de diagnóstico y todo eso, van a salir 3 instrumentos de planeación. Es el Plan Estratégico de la Ciudad de Mexicali, el Plan Estratégico Metropolitano y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Cada uno de esos planes, que ya los vamos a tener alineados, va a tener una serie de acciones específicas y de programas que ya deben pero tenemos que aprobar los planes. Entonces, ahorita apenas estamos en la etapa de formulación de esos planes. Para junio yo espero que ya estén totalmente terminados esos planes para consulta pública. Y ya estamos haciendo, el próximo lunes va a salir ya Metropuesta a consulta pública prioridades, y el 11 de marzo estaríamos programando que subiera a la siguiente etapa, que ya son con los productos de estas mesas los escenarios a consultar con la gente. Eso ya nos va a dar un primer interrelación con un público más, y estamos haciendo lo posible por ver la posibilidad de que el plan de desarrollo estratégico se apruebe con consulta pública, plebiscito en las elecciones. O sea, que junto con los que vayan a votar, que vayan y aprueben ya los aspectos más importantes del plan, cada uno de los votantes, ¿verdad?
De esa manera ya tendríamos prácticamente autorizado con una consulta muy amplia. Es decir, no sé si tengamos capacidad de hacerlo. Ese es el problema, ¿verdad? Y todavía no se hacen las negociaciones con el Instituto de Participación Ciudadana para que se pudiera integrar ese tipo de cosas. Entonces, hay muchas cosas por armar, pero si pudiéramos hacer eso sería la forma más amplia, digamos, de consultar públicamente un plan con participación ciudadana, ¿verdad? Porque hasta ahorita ha sido aportaciones voluntarias que han venido de buena fe, sí, pero no hay ningún compromiso de institucionalizar lo que se está cuestionando o proponiendo aquí. Entonces, yo creo que va a tener que ser esta misma mesa la que busque esa forma de seguimiento, porque de otra manera... No, pero en cuanto tengamos aprobado el plan, ya las propuestas que estamos haciendo aquí, reflejadas en un plan de desarrollo estratégico, ya serían obligatorias. Sí, pero en tanto... Pero mientras tanto... Lo que pasa es que no nos podemos comer todo el tamal, ¿verdad? Hay un tamal que hacen allá en Gilitla, ahí en la Huasteca, Potosina, ¿no? Es un tamalón así que lo hacen en una tina gigantesca, ¿no? Pues no nos podemos comer todo el tamal, pero ¿a que sí? Dijo el otro, ¿no? Con hambre, mira que sí, sí le damos. Una semana en el desierto y no, a mí no me parece apropiado el que detengamos las acciones de las diferentes administraciones, ¿no? Digo, tienen su plan, tienen sus justificaciones, tienen sus cosas. No podemos decir, ¡ey! Párense todos, espérenos a que les propongamos, ¿no? No, va a llegar su tiempo y vamos a tener tiempo de poder reajustar. La intención que yo estoy viendo aquí, Carlos, es estar corriendo al paralelo que todas las instituciones ahorita, nada más en calidad de observadores, seguimos metiendo poco a poco a su carril también, o jalarlos al carril de nosotros, o en un momento dado vamos a encontrar un punto donde nos crucemos y ya nos vayamos agarraditos de la mano todos juntos, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? Que no queremos perder que esta mesa de trabajo, ahorita aparentemente vamos medio paralelos a algo, pero no sé, la verdad yo no sé ni a quién, ¿no? Ni a cuántos. Entonces, creo que la idea que están planteando ellos, no perder de vista al menos parte de este grupo y seguir trabajando, aunque nos queden 3 sesiones, pues seguir trabajando las siguientes, pues ya va a ser acuerdo personal, ¿no? Claro. Ya va a ser un acuerdo, ¿ustedes qué? Nos vamos a juntar por un día. O sea, yo llevo las tortas o yo llevo el café o lo que sea. A ver, eso creo que también. O sea, yo creo que sí vamos a seguirnos juntando, sí, pero ya no semanalmente, sino nos juntaríamos para propósitos específicos de terminación de algunas cosas o de presentaciones. Por ejemplo, este proyecto va a culminar con una presentación probablemente de teatro universitario, en donde el Consejo de Desarrollo Estratégico va a presentar ya la conclusión del plan estratégico del municipio, ¿verdad? Nada más le quería proponer a ver si hay algún voluntario que nos quiera apoyar con una propuesta, ¿no? Un desarrollo similar al que estamos haciendo aquí para lo que es la gestión integral y para la existencia de cultura, y ya la próxima sesión pues ya traer algo ya más rápido de poder analizar, y si está bien pues ya lo dejamos y ya nos metemos al tiempo y pasaríamos al otro ejercicio, ¿no? No sé, alguien o algún voluntario. Nosotros ese gestión integral, ok. ¿Quién es? ¿No nos quieren ayudar con la cuestión de cultura? Ok, está bien. Entonces ya la próxima reunión traeríamos ya una propuesta y otra vez en agradecimiento a su tiempo, pues yo creo que terminamos la sesión de hoy y ya continuamos. La siguiente va a ser 1 hora más, ¿verdad? 1 hora más. De 8 a 11.